Jueves 17 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto. Sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. Conozca el nivel de participación política de los peruanos en un nuevo episodio de Formando Cultura Electoral. JNE orienta a ciudadanía sobre importancia del uso de la casilla electrónica con miras a comicios. Jurado Electoral Especial de Lima Centro exhorta a respetar legislación sobre publicidad estatal. Comenzamos nuestra edición de hoy compartiéndoles el último video de la campaña Formando Cultura Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que nos aclara cuál es el nivel de participación de los ciudadanos en la política del país. La participación electoral o política no solamente acaba en las elecciones, sino también hay que participar activamente dentro de la vida pública, ¿no? Entonces, para estas personas que han participado, que han marchado, que han defendido en redes sociales alguna otra postura, hay que tomar postura activa, ¿no? Hay que participar dentro de la política. Alrededor de un 85% de peruanos, según el Latinobarómetro, considera de que los políticos gobiernan a favor de sus propios intereses, es decir, gobiernan a favor de los intereses de los propios políticos. Y en general existe una alta desconfianza de los peruanos respecto a sus principales instituciones democráticas. Yo estoy convencido que la mayor responsabilidad recae sobre todo en la clase política, si no por otra cosa, porque ellos son los profesionales de la política, ellos son los que tienen vocación política, ellos son los que quieren hacer de la política su actividad principal. Entonces, creo que su responsabilidad siempre es mucho más grande y decisiva en comparación a la ciudadanía. Creo que la mayor responsabilidad la tiene la clase política, que en elecciones presentan un plan de gobierno, presentan una serie de promesas públicas que no se cumplen. El sentimiento de frustración y satisfacción que los ciudadanos en el Perú muestran con relación a la clase política es un dato que no se puede pasar por alto. Creo que es un tema que vemos en los países desarrollados, creo que es un tema que vemos en los países vecinos y que básicamente tiene que ver, me parece, ¿no es cierto?, con un conjunto de expectativas y demandas que sienten que la clase política en este momento no está a la altura de las circunstancias. La confianza es fundamental para que se mantenga el sistema democrático. Si los peruanos no confían en sus instituciones públicas o no confían en sus autoridades, pues cada vez se van a estar alejando más de ellos, van a perderle sentido a la política, y hay que tener en cuenta que esta los afecta por completo, los afecta siempre en su vida diaria. Por otro lado, les informamos que más de 8.000 expedientes generaron los jurados electorales especiales en comicios regionales y municipales del 2018. La mayoría de estos expedientes estuvieron relacionados a publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad. El JNE y los jurados electorales especiales tramitaron más de 8.000 expedientes jurisdiccionales relativos a publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas electorales en las elecciones regionales y municipales del 2018. La entidad realizó un comparativo respecto de los expedientes generados en dichas materias desde las elecciones regionales y municipales del 2010 hasta la segunda elección regional del 2018. Se constató que desde las elecciones del 2010 hasta las elecciones del 2014, los expedientes generados en las citadas materias se han incrementado de 4.000 a 7.000 respectivamente, y de ese proceso de 2014 al 2018 subió a 7.937. A esta última cifra se suman 249 expedientes tramitados en la segunda elección regional del 2018, con lo que alcanza un total de 8.186 expedientes tramitados y resueltos por los órganos jurisdiccionales. En cuanto a los expedientes elevados en apelación al JNE, se resaltan los de publicidad estatal, 83 en las elecciones del 2010 y 30 en las elecciones subnacionales del 2018, siendo esta la de mayor incidencia vista por el Supremo Tribunal Electoral en los referidos procesos. El
politólogo Fernando Tuesta Soldevilla sostuvo la necesidad de que en el país exista un marco normativo que sancione penalmente a las personas que realicen denuncias infundadas sobre fraude. En tal sentido, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante este tipo de informaciones falsas. Durante entrevista para JNTV, el politólogo de la PUC, Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que la ciudadanía debe estar alerta de cualquier tipo de denuncia de fraude infundada, que puede darse en el contexto del proceso electoral. Hay que estar alerta porque muchas veces las lecciones que se aprenden no son las mejores. Y ya estamos viendo cómo por ahí algunos precandidatos o precandidatas comienzan a hablar de fraude. O sea, estamos usando lo que se usó en el 2021, ¿no? Si no cumplo con mis normas, mejor se lo atribuyo al otro y hablo que es fraude. Si no gano, es fraude. Hay que tener cuidado. Sí. Y hay que sacar adelante lo que creo que fue fundamental para un sistema democrático, que sin elecciones limpias, pero también sin la protección de quienes son los árbitros de este juego, que son los organismos electorales, en realidad estamos andando por un sendero realmente peligroso. Tuesta además precisó que en el país no existe ningún tipo de sanción para quienes realizan estas falsas denuncias que afectan la credibilidad de los órganos electorales. En nuestro país no existe, digamos, medidas de esa naturaleza, ¿no? Desde orden público, incluso desde orden privado. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos es que no, repito, no desde el ámbito público, sino desde el ámbito privado. Por ejemplo, lo que hicieron es sancionar a Donald Trump con sus cuentas de redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, en fin. Bien, ahora queremos contarles que el Jurado Nacional de Elecciones descentraliza sus servicios, evitando así el traslado a la capital de los ciudadanos. En esta ocasión llega a los departamentos de Amazonas y San Martín, ya que quienes deseen realizar algún trámite electoral pueden ponerse en contacto o acudir a la oficina desconcentrada de la sede de Chachapoyas. Recordemos que los servicios que ofrece la oficina desconcentrada son de orientación a la ciudadanía, formación cívico-ciudadana, inscripción de encuestadoras, solicitud de dispensas y justificaciones, entre otras. El horario de atención es de 9 a 4 de la tarde y los teléfonos de contacto son precisamente los que tenemos en pantalla. Para más información, usted puede revisar las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. El JNE presentará el libro Identidad Necesaria, el cual habla sobre la representación política de la población afroperuana y su necesidad de visibilizar sus demandas. Próximamente el JNE presentará el libro Identidad Necesaria, en el que se habla sobre la representación política de la población afroperuana. El autor de esta investigación, Marco Antonio Ramírez, señaló para JNTV que la población afroperuana no está representada en los cargos de toma de decisiones en el país. ¿Por qué esta democracia que la hemos construido todos y todas sigue todavía invisibilizando a un grupo importante de la población y que no ha logrado, a pesar de los siglos después del sometimiento y la esclavitud, ocupar un mejor nivel de vida en espacios políticos, económicos, culturales, ¿no? Y es importante un poco invitar a la gente a reflexionar sobre esos temas, ¿no? A modo de crítica, además precisó que en el país no existen acciones afirmativas que velen por esta comunidad. En Perú no tenemos ninguna acción afirmativa. En Perú, como saben, tenemos acciones afirmativas directas para personas indígenas, tenemos cuotas electorales, tenemos también cuotas para jóvenes, tenemos una cuota también para otros grupos en América Latina, incluso en Colombia existen reserva de escaños para población afrodescendiente indígena en cargos públicos, por ejemplo, para acceder a la Cámara Baja o el Senado. Sin embargo, en Perú no tenemos ninguna acción afirmativa directa para garantizar no solamente la participación, sino la representación política de las personas afroperuanas, ¿no? Sin embargo, han llegado algunos afrodescendientes a ocupar cargos públicos, pero como mencioné, no es proporcional a la cantidad de la población en general, ¿no?
Ramírez indicó que es necesario trabajar en una ley contra la discriminación racial, así como la importancia de reconocer al pueblo afroperuano en su constitución política y otras modificaciones en el sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones se complace en compartirles el siguiente video para conocer por qué es importante el uso de la casilla electrónica en el marco de las próximas elecciones. Te damos la bienvenida al Jurado Nacional de Elecciones. En el siguiente video te contaremos por qué es importante el uso de la casilla electrónica durante el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022 a celebrarse el próximo 2 de octubre. ¿Sabes por qué es importante una casilla electrónica? Según lo aprobado por resolución número 0929-2021-JN, se estableció que la casilla electrónica es el domicilio procesal electrónico de los usuarios, ubicado en el portal web institucional www.portal.jne.gov.p/portal. Asimismo, te contamos que la casilla electrónica tiene el objetivo de notificar los pronunciamientos del máximo ente electoral, además de actos administrativos emitidos por los órganos de línea del JNE. ¿Quiénes utilizan la casilla electrónica? La casilla electrónica es de uso para todos los ciudadanos que deseen realizar un trámite de procesos electorales y no electorales, jurisdiccionales o de índole administrativo. ¿Qué sucede si no se solicita la casilla electrónica? En caso la persona no solicite sus credenciales ni habilite su casilla electrónica, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o el acto administrativo, según corresponda, a través de su publicación en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, surtiendo efectos legales a partir del día siguiente de su publicación. Es importante conocer que el uso de la casilla electrónica es personal y única a nivel nacional, de carácter obligatorio, permanente y exclusivo para efectuar la notificación de los pronunciamientos y actos administrativos que se emitan en los procesos electorales y no electorales que se tramitan ante el JNE y el JEE. Es obligación del usuario revisar de manera diaria su buzón de casilla electrónica, debido a que la eficacia jurídica de las notificaciones realizadas a través de esta plataforma rige a partir del depósito del pronunciamiento. Además, el máximo ente electoral enviará alertas vía SMS al número de celular y correo electrónico registrado por el usuario al momento de la creación o modificación de datos de la casilla electrónica. En el siguiente video te explicaremos cómo proceder con la solicitud de apertura de una casilla electrónica. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a conversar con el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Se trata del doctor Basilio Cueva. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, y por intermedio de ustedes un saludo a toda la ciudadanía en general. Doctor, gracias por acompañarnos. Ustedes han exhortado a los funcionarios y autoridades a respetar la legislación sobre publicidad estatal, precisamente a través de un comunicado que han emitido. Es preciso que nos recuerde de qué trata esta normativa. Sí, en primer lugar, el jurado electoral tiene como funciones principales hacer de conocimiento de la ciudadanía, de los partidos políticos y de todos los que participan en un proceso electoral, de que existe un ordenamiento jurídico que determina las obligaciones y los derechos de las personas. En este caso, una de las cuestiones más importantes es el tema de la publicidad estatal en periodo electoral. Es por ello de que este comunicado lo que tiene como base y fundamento y finalidad es de que todas las personas puedan conocer en detalle los derechos y las obligaciones que les correspondan. Perfecto. Doctor, sí, ¿podría comentarnos básicamente cuántas incidencias o infracciones se han cometido en el contexto específicamente de la publicidad estatal? Les voy a detallar lo que hasta ahora viene trabajando el jurado en el tema de la publicidad estatal y también en otros temas que es de competencia de este jurado. Por ejemplo, en publicidad estatal nosotros ahorita tenemos 711 expedientes que están en trámite, de los cuales hemos iniciado procedimiento administrativo por informe de fiscalización, que son 100 expedientes. De estos 100 expedientes, 44 pertenecen a autorizaciones previas y
566 a procedimientos de reporte posterior. Hasta el momento hemos detectado 2 infracciones en 2 organismos estatales, principalmente uno en la Municipalidad de Mi Perú, de la alcaldesa de la Municipalidad de Mi Perú, y otro del Ministerio de Salud, del ministro de Salud correspondiente. Ya se han emitido las 2 resoluciones, ya se han notificado, y esto es ¿por qué? Porque en la publicidad estatal está prohibido que puedan salir el nombre, la imagen de las personas que supuestamente salen en los reportajes. Acá tenemos la resolución, por ejemplo, la 001108, en el caso de la Municipalidad de Mi Perú, en donde hemos determinado que haya un cese o retiro de la publicidad. Y también en el caso del Ministerio de Salud, en donde también hemos pedido que cese o retire la publicidad que se estaba difundiendo por un medio de comunicación escrito. Doctor, ¿cuáles son las sanciones ante este tipo de infracciones? Primero, lo que se hace es el cese de la actividad que está transgrediendo la norma. Luego, si ya la fiscalización o el fiscalizador del jurado electoral determina de que no se ha cumplido con el retiro o la adecuación de la publicidad, lo que viene es una multa y en casos extremos se puede llegar a remitir copias al Ministerio Público para los efectos de que inicie el procedimiento que corresponda si es que en caso hubiera alguna comisión de algún delito penal tipificado en el Código Penal. Por supuesto. Doctor, ahora, si podría explicarnos en el sentido de la publicidad estatal, ¿existen algunas excepciones sobre publicaciones que se podrían realizar en caso sean necesarias? Claro. La publicidad del periodo electoral no está totalmente prohibida. Solamente está prohibida aquella publicidad que infrinja las disposiciones del reglamento que aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la resolución número 0922. En ese sentido hay 2 procedimientos en primer lugar. Una publicidad de aprobación previa y otra publicidad de reporte posterior. La publicidad de reporte posterior es la publicidad estatal difundida a través de medios distintos a la radio o la televisión. O sea, toda la publicidad que se haga en medios diferentes al radio o la televisión es de reporte posterior. 7 días después de la publicidad, informan al jurado y el jurado verifica si efectivamente se cumple con las disposiciones reglamentarias. Y hay otra que es de aprobación previa, y esa aprobación previa tiene que ver con radio y televisión. En esos casos no necesitan en esos casos no hay reporte posterior, sino lo que tienen que hacer es previamente recabar la autorización del jurado electoral especial para los efectos de difundir la publicidad. En todo caso, ustedes reciben unos formatos, ¿no?, que están precisamente en la norma. Exactamente. Y proporcionan la aprobación. Doctor, respecto a esta cantidad de expedientes que usted menciona que tienen en el Jurado Electoral Especial 711, ¿a qué regiones pertenecen en su mayoría? Acá tengo el reporte que se me ha hecho llegar. Nosotros, en primer lugar, tenemos competencia a nivel nacional. Como ya lo dije en la anterior oportunidad en una entrevista con ustedes, el Jurado Electoral de Lima Centro tiene competencia a nivel nacional para ver todo el tema de neutralidad, publicidad estatal, encuestadoras, ¿no?, hasta el 15 de mayo, en donde se van a instalar los jurados electorales especiales. En consecuencia, nosotros vemos todo el tema de neutralidad y publicidad a nivel nacional. Ahora, por ejemplo, en los 711 expedientes que le he indicado, más los expedientes que tengo por propaganda y por neutralidad y por encuestadoras, también vemos el tema de las encuestadoras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, tenemos del Ministerio de Cultura, tenemos de la OEFA, del COFOPRI, tenemos del Gobierno Regional del Callao, del Gobierno Regional del Tacna, de La Libertad, de Trujillo, de Puno, de la Municipalidad Distrital de Surco, de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, de la Municipalidad Distrital de Lince, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, de la Municipalidad Distrital del Porvenir. A nivel nacional están llegando todos estos reportes para los efectos de ser evaluados y el jurado está resolviendo dentro del plazo establecido y con la celeridad que se requiere para los efectos de no perturbar la normal actividad de estos órganos de la administración pública. En este caso, doctor, de ustedes determinar una infracción o sanción, ¿se podría ir a una segunda instancia apelando esta?
Sí, por supuesto, porque el jurado electoral especial actúa en primera instancia. De todo lo que nosotros podamos resolver puede ser objeto de apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, las personas, o mejor dicho, los organismos públicos o las organizaciones políticas, las encuestadoras, tienen todo el derecho a la pluralidad de instancia para los efectos de interponer los recursos impugnatorios que correspondan. Retomando el tema de las sanciones, ¿se imponen sanciones económicas? Claro, existe la multa. Existen multas que tienen que ver con una cuestión referida a la OIT, pero que hasta el momento todavía no hemos aplicado ninguna multa, porque recién hemos empezado nuestra labor y recién estamos recibiendo los reportes para los efectos de su aprobación, desaprobación. Los fiscalizadores también recién están haciendo su trabajo de campo para los efectos de determinar cualquier infracción a las normas sobre publicidad, neutralidad y o encuestadoras. En el caso de estas autorizaciones previas, ¿cuántas solicitudes ustedes están recibiendo? Como les decía, en autorizaciones previas, actualmente de los 100 que tenemos de los informes de fiscalización, tenemos 44. Y procedimiento de reporte posterior tenemos 516. Hay más en el reporte posterior porque las entidades generalmente, o a veces no usan en la radio y la televisión, pueden usar medios escritos o gacetas o revistas, ¿no? Y pueden hacer publicidad por cualquier otro medio. Entonces, en ese caso tienen la posibilidad de posteriormente, dentro de los 7 días, informar al jurado. Entonces el jurado verifica si se cumple o no con la normativa. Si se cumple, se aprueba. Si no se cumple, se desaprueba. En cuyo caso se puede ordenar que retiren la publicidad o pueden adecuar la publicidad a los estándares del reglamento que tenemos aprobado y que es nuestro reglamento. Perfecto, doctor. Ustedes vienen cumpliendo funciones desde el mes de febrero. Sí, el 7 de febrero nos instalamos para los efectos de tener la competencia a nivel nacional en estos temas. Pero como les repito, a partir del 15 de mayo ya se instalan los jurados electorales especiales y este jurado solamente va a tener competencia en estos temas en el ámbito del Distrito Judicial de Lima, porque vamos a llevar a cabo la elección del alcalde de Lima, del alcalde de Breña y del burgomaestre de Jesús María. Perfecto. Doctor, ¿ustedes seguirán emitiendo este tipo de comunicados para recordar a las instituciones que deben cumplir con este tema de la publicidad estatal? Por supuesto. Por ejemplo, ahorita ya el Pleno ha aprobado un comunicado, el comunicado número 02-17-2003, en donde se está indicando a todas las personas respecto al tema de las normas de neutralidad en las elecciones. En este caso estamos indicando que las autoridades y funcionarios de todas las instituciones se encuentran prohibidas de realizar proselitismo político y o apoyar a algún candidato de cualquier tienda política. Y además también se está haciendo referencia de que los candidatos que ejercen función pública no pueden ejercer ni realizar ninguna actividad que se pueda denominar proselitismo político. Claro, además ya todo funcionario, ¿no? Trabajador del Estado conoce que no puede vulnerar este principio de neutralidad que entre en vigencia a partir del día de la convocatoria, en este caso el 4 de enero del 2022. Doctor Cueva, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. No, gracias a ustedes por la entrevista. Doctor, cuídese hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que las renuncias a una organización política presentadas ante la entidad electoral después del 31 de diciembre pasado no tienen efectos en las próximas elecciones internas y por tanto tampoco los tienen en las elecciones regionales y municipales 2022. Conforme se desprende de la Ley 31.357, recordó el JN que renuncias a organizaciones políticas presentadas después del 31 de diciembre no surten efecto en las elecciones regionales y municipales 2022. La citada fecha es el plazo máximo en que debían haber renunciado los afiliados a una organización política para poder inscribirse como candidato a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes de otro partido político o movimiento regional y participar en los mencionados comicios.
Dicha exigencia también resulta aplicable, según lo dispuesto, por la resolución que aprueba el cronograma de las elecciones internas, el reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento de inscripción de fórmulas y listas para elecciones regionales y el referido a elecciones municipales 2022. Igualmente, el 31 de diciembre de 2021 es un hito recogido en el cronograma de las regionales y municipales, aprobado por la resolución del JNE. De esta manera, cualquier renuncia producida después de la fecha señalada, como se ha notado, carece de efecto para este proceso electoral. El JNE publicó en el diario El Peruano la convocatoria de ciudadanos para que asuman cargos en el distrito de Quichuay tras la vacancia del alcalde de la comuna. Veamos. Mediante resolución publicada en el diario El Peruano, el JNE convoca a ciudadanos del distrito de Quichuay en el departamento de Junín para que asuman cargos municipales de su comunidad. De acuerdo con la resolución número 143-2022, se convoca a Marcial Ortiz Torpoco para que asuma el cargo de alcalde y a Natalie Ponce Maita para que asuma el cargo de regidora del Consejo Distrital de Quichuay. Previamente, el Pleno del JNE resolvió por dejar sin efecto la credencial otorgada a Gonzalo Párraga, que lo acreditaba como alcalde. Sobre la ex autoridad pesa una condena consentida por delito doloso con pena privativa de la libertad. En consecuencia, el organismo electoral convoca al primer regidor hábil que sigue en su misma lista electoral para que asuma el cargo de alcalde. Además, para completar el número de regidores, convoca a la candidata no proclamada de la organización política Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín. Cabe precisar que esta convocatoria se efectúa de acuerdo con el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales Distritales Electas del 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancayo con motivo de las elecciones municipales de ese año. Y de la misma forma, el Jurado Nacional de Elecciones informa que la Oficina Desconcentrada de Trujillo brinda atención al público en su nueva dirección Fernando Carrera 1026, Urbanización La Merced, en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De esta forma, el Jurado Nacional de Elecciones acerca sus oficinas a los ciudadanos de manera descentralizada en este proceso electoral subnacional próximo. En la siguiente nota les contamos que en la región La Libertad votarán más de 1 millón de electores en las elecciones regionales y municipales de octubre, de acuerdo con el padrón elaborado por el RENIEC. Según el padrón electoral elaborado por el RENIEC, en la región La Libertad existe un poco más de 1.461.000 electores, de los cuales 721.123 son hombres y 740.336 son mujeres, y se encuentran hábiles para sufragar en los comicios de octubre. Si bien el padrón electoral se cerró el 2 de octubre del 2021, serán considerados quienes cumplen la mayoría de edad el mismo día de las elecciones. En La Libertad son 35.089 jóvenes quienes sufragarán por primera vez. El distrito de Paranday en la provincia de Otuzco cuenta con la menor población electoral, con tan solo 748 votantes, mientras que el distrito de Trujillo posee la mayor población electoral, con 299.478 ciudadanos aptos para el sufragio. Otro dato importante contemplado en el padrón electoral es que la población de La Libertad mayor de 70 años asciende a 121.000, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Y en su más reciente reporte, la Central de Operaciones del Proceso Electoral de JNE nos informa qué tipos de conflictos sociales se identificaron durante la fiscalización del padrón electoral. Durante la fiscalización al padrón electoral realizada en 107 distritos del país, la Central de Operaciones del Proceso Electoral COPE del JNE identificó conflictos que podrían impactar al normal desarrollo del proceso electoral. De acuerdo con el especialista en conflictividad electoral Aldo Guamán, se registraron conflictos por asuntos de gobierno local en 13 distritos. Estamos hablando en mayor proporción en Lima, ¿no? En el departamento de Lima, en Huancavelica, en Ayacucho y en un menor porcentaje ya en Tumbes, en las zonas en Huánuco.
La fiscalización al padrón electoral realizada entre los meses de diciembre y febrero permitió recoger información sobre qué tipo de conflictos permanecen activos. Es así que se identificaron conflictos sociales y, al igual que los conflictos por la gestión de autoridades, esta es mayormente notoria en zonas del sur. Sobre todo en el sur, ¿no? En los departamentos de Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, y también, bueno, hemos encontrado un caso en Huánuco, ¿no? Ahora, las causas por esos conflictos sociales en realidad son múltiples, ¿no? Como sabemos, la conflictividad social en el país es multicausal, no hay una sola causa que pueda determinar este conflicto social, y en este caso son casos que están, bueno, ajenos al proceso electoral, pero de alguna forma, independientemente de ese motivo, podrían tener un potencial impacto en las elecciones, ¿no? Vemos que la mayoría han sido conflictos sociales por demarcación territorial, ¿no? Y en una menor proporción ha habido conflictos sociales por temas de minería. El reporte de la COPE también registró 16 distritos en los que persiste la disconformidad con anteriores procesos electorales. Estos distritos pertenecen a los departamentos de Amazonas, Piura, San Martín, Huánuco, La Libertad, Ancash, Huancavelica, Ayacucho e Ica. La conflictividad electoral en algunos casos puede manifestarse de forma violenta, ¿no? Y bueno, cuando se manifiesta de forma violenta, en realidad también estamos hablando de delitos electorales, ¿no? Que están penados, pues, están considerados en el Código Penal con una pena determinada como delitos contra la voluntad popular. El Seguro Integral de Salud nos presenta a continuación su microinformativo SIS a tu servicio. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, participó en la ceremonia de presentación del doctor José Vidal Fernández como jefe institucional del SIS. Los detalles en la siguiente nota. Tenemos que humanizar más nuestro sistema de salud, que se ve decaído en las últimas décadas. Ninguna persona no debe estar sin seguro. Tenemos que llegar a un seguro universal. Un sistema de salud más humano y un seguro universal para todos son los propósitos trazados por el ministro de Salud, Hernán Condori, para la gestión de José Vidal Fernández, el nuevo jefe del Seguro Integral de Salud. Tenga bien seguro que vamos a trabajar fuertemente y articuladamente, no solamente con el equipo de trabajo de Lima, sino a nivel nacional y a nivel mundial, para que nos permita brindar el servicio adecuado tal como se merece nuestra población, nuestro pueblo. El titular de Salud participó en la ceremonia de presentación del nuevo jefe institucional del SIS, donde recordó los primeros años de creación del seguro. El Seguro Integral de Salud lo hemos visto creciendo. ¿Cómo empezó? Seguro escolar gratuito, como una experiencia para poder atender a nuestros escolares, darle el seguro. De ahí se amplió al seguro materno infantil. Creo que ahora podemos decir, debemos lograr el objetivo, es el seguro universal. En el evento protocolar también asistió Juan Delgado Echevarría, jefe del gabinete del despacho ministerial. El doctor José Vidal Fernández fue designado a través de la Resolución Suprema 002-2022 SA, refrendada por el presidente Pedro Castillo y el ministro Hernán Condori. Cuentas con un equipo altamente calificado. Le dejo el encargo, y así con todo su equipo, de poder fortalecer y humanizar nuestro sistema de salud a través del SIS. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio.
Bien, amigos, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre las fake news en redes sociales, efectos e influencias en los procesos electorales. Nos encontramos con nuestra entrevistada. Se trata de Maite Vizcarra y es experta en tecnología e innovación digital. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar con ustedes. A usted las gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre estas noticias falsas, la desinformación que afectan lamentablemente a los procesos electorales. En un primer momento nos gustaría que nos comente por qué las redes sociales se convierten en un nicho de desinformación. Bueno, porque básicamente hoy, gracias a la digitalización, todas las personas, los ciudadanos del mundo, en verdad, tenemos la facilidad de poder convertirnos en una suerte de medios de comunicación que producen o editan datos, pero sobre todo que hacen una suerte de curaduría de la información que está por Internet, ¿no? A través de nuestros tweets en plataformas como Twitter, a través de nuestros comentarios o incluso a través de los propios contenidos que podemos crear, nos convertimos en agentes que pueden influir en la opinión. Algunas veces lo hacemos de manera adecuada y obviamente informados y seguramente con una buena lógica, ¿no? O sea, con buena fe. Pero habrán otras en donde hay personas que con intereses subalternos lo que buscan es justamente crear una situación que nos lleve al error. Y es ahí donde se presentan el asunto de las fake news. Las redes sociales además son, como dice el nombre, sociales. Todos estamos allí para intercambiar algún tipo de interacción y eso hace que tenga tanta capacidad de resonancia. A nivel de Perú y en los procesos electorales, ¿existe una red social que sea más propensa a este tipo de informaciones falsas? La verdad es interesante, en el caso del Perú estamos viendo una evolución de las redes sociales y que se está dando básicamente por la inmediatez, ¿no? Digamos que Facebook era la red social preferida por muchos peruanos, hoy está muy vinculada a un grupo etario mayor, yo creo que son las personas de 40 para arriba. En cambio, las personas más jóvenes que están entre los 20 para abajo están prefiriendo cada vez más estas redes sociales del estilo de Instagram o de TikTok, en donde hay mucho elemento de creación propia, pero también hay un elemento mucho de exposición, ¿no? Entonces, aparecen personas que comentan noticias o que incluso dan su opinión, siendo cualquier persona común y silvestre sin mayor elemento de juicio que su propio interés o su propia opinión, y entonces es allí donde se genera más capacidad de poder hacer que las personas tiendan a error, ¿no? Entonces, yo diría que las nuevas redes sociales que se están posicionando como ideales para estas cosas son el TikTok y el Instagram. Como digo, muchas veces no necesariamente para informar, sino incluso para parodiar o crear una realidad alterna a la noticia, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en esos espacios cuando uno los comparte o eventualmente justamente lo considera como una fuente de información, porque en verdad, salvo casos específicos, como suelen ser medios de comunicación que también tienen presencia allí, o expertos o opinólogos, el resto se trata de personas que subjetivamente están informando o eventualmente creando una corriente opinión. Listo. Usted en un artículo menciona que el Perú es el país con el índice más alto de riesgo de infodemia en América Latina, esto según el Observatorio de Infodemia de la COVID-19. ¿A qué nos referimos específicamente con infodemia y por qué el Perú tiene estos índices tan elevados? La infodemia es como dice el término, está vinculado con la distribución de información que no está sujeta a criterios de verificación. Recordemos que si se tratan de datos o hechos, estos deben estar verificados bajo la lógica de la veracidad. Si yo afirmo un dato, este tiene que tener una fecha, un lugar específico donde se produce y con agentes o protagonistas específicos. Esos son datos reales que se verifican. Por eso hay un principio de veracidad. Y cuando hablamos de opiniones, en ese caso, al ser subjetivos, al no haber elementos de verificación real, lo que tenemos que hacer es tener cuidado de cuál es la fuente, ¿no? A veces citamos a tal o cual persona, que simplemente, como he dicho anteriormente, puede ser una persona común y silvestre que habla, pero que no está validada ni por su experiencia, ni por su recorrido académico o profesional, y que simplemente emite una opinión. En el caso del COVID, en el Perú, lamentablemente, se generaron muchas informaciones falsas, que es lo que implica la infodemia. Un gran volumen de información que no necesariamente está sujeta al criterio de la veracidad o, como decía, a las fuentes adecuadas, ¿no? Entonces eso nos habla de que en el Perú hay mucha fruición, mucho interés por opinar, y eso es muy bueno, pero no necesariamente nos damos cuenta de a quién estamos citando o a quién le estamos dando un retweet o una redistribución, y eso hace que esto se expanda, ¿no?
Específicamente en los procesos electorales de nuestro país, ¿cuál ha sido el impacto de este tipo de noticias falsas? En el caso de los procesos electorales, lo que básicamente se puede observar es que hay un interés por dañar al competidor, ¿no? Entonces, eventualmente, algunas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que pasa en las redes sociales y eso termina de influir nuestro voto o eventualmente la escogencia de uno u otro candidato. El impacto está basado en eso, en el hecho de que eventualmente puede ayudar a que se dispare una candidatura. Han habido casos interesantes en el Perú, específicamente a través del uso de, por ejemplo, la parodia que está detrás de un meme, ¿no? Incluso hemos visto candidatos que, sin ser muy conocidos, de pronto se convierten en trending, o sea, en tendencia, gracias a que levantan un hashtag, levantan un nombre vinculado a un meme, ¿no? Entonces, en ese sentido está vinculado el uso de las fake news o en todo caso de la infodemia. Levantar o bajar a un candidato, castigarlo o no. Y eventualmente también, como digo, vinculado a eso, el hecho de querer dañarlo. Ahora, hay que recordar que finalmente un proceso electoral es una competencia y esas competencias deberían hacerse en base a la buena ley, a la buena fe, ¿no? Todo lo que sea desleal, nosotros como ciudadanos deberíamos rechazarlo y por eso digo, estamos obligados a ver qué tipo de información compartimos y sobre todo de quién proviene. Listo. Recientemente en el proceso electoral se ha visto que no solamente han sido víctimas de noticias falsas los candidatos, las organizaciones políticas, sino también las instituciones, los organismos del sistema electoral. En ese sentido, ¿cuál sería su recomendación de respuesta por parte de una institución pública frente a este tipo de informaciones falsas que se propagan no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de, muchas veces, algunos medios de comunicación? Sí, Paloma, yo creo que aquí es importante explicar que el contexto de la digitalización ha implicado que el Estado también se transforme. Y una de las principales transformaciones están vinculadas a la lógica de la transparencia. En la medida en que todo lo que hoy día se hace dentro de una organización, como puede ser también un ministerio, una entidad pública o un organismo electoral, como comenta, se puede digitalizar, eso es susceptible de compartirse, de abrirse. Y eso nos lleva a la lógica de los datos abiertos, el open data. Sabemos que los organismos públicos están de alguna manera llamados a compartir este tipo de información que sea estadística o de interés público en formatos digitales, bajo la lógica de lo abierto, del gobierno abierto. Eso por un lado, y eso creo que es importante, porque de no hacerlo, lo que pasa es que los propios ciudadanos se dirigen a las fuentes que estén a su mano y lo que hacen es trastocar un poco la información que no da adecuadamente, en este caso el agente o el organismo electoral, y lo que hace justamente es crear una distorsión. Entonces la recomendación es primero pedirles a las entidades públicas que entren a la lógica del gobierno abierto, del open data. Esto quiere decir que están llamados a hacer público la información que ellos crean en formatos digitales para que los ciudadanos los puedan usar. Y además hagan accountability, o sea, rendición de cuentas, ¿no? Porque finalmente eso también es un rol que nos toca como ciudadanos. Y a partir de allí, la obligación nuestra como ciudadanos de poder cumplir con usar esta información de manera adecuada, sin distorsionarla. Yo creo que eso haría que se respete mucho más a las entidades electorales, pero al mismo tiempo ellas eviten que puedan ser falseadas o eventualmente defraudadas con acciones que no son debidas. Claro que sí. Recientemente, como para poner un ejemplo, RENIEG ha sido víctima de este tipo de desinformación diciendo que los muertos votan. Frente a este tipo de desinformación, ¿cuál debe ser la reacción de la institución? ¿En qué tiempo debe responder? ¿Por qué canales? ¿De qué manera? Sí, considerando que tenemos a la mano las redes sociales como Twitter o Facebook, yo creo que es muy importante poder utilizar estos canales para poder justamente alertar a las personas de que hay una situación no adecuada, ¿no? Lo bueno de las redes sociales es la inmediatez y yo diría que por allí primero advertir que la información que se comparte no está sujeta a algún criterio de veracidad y después estos comunicados oficiales que seguramente siguen su propio camino, su propio curso en medios de comunicación masiva. Pero la respuesta debe ser inmediata en todo caso. Así es. Como estamos diciendo, en la medida en que las personas están vinculadas a las redes sociales hay inmediatez. Y esa inmediatez implica que si nosotros no damos alguna señal o alguna respuesta,
podría entenderse como que en verdad lo estamos asintiendo, y eso no es lo que quisiéramos. Ahora, un poquito para hablar sobre la responsabilidad de las empresas como redes sociales, que tendrían que implementar herramientas, digamos, talleres de capacitación en el contexto de los procesos electorales. ¿Cómo observa usted la responsabilidad de estas redes sociales? Las redes sociales en sí mismas son plataformas comerciales, ¿no? Las usamos para distintas cosas, pero evidentemente también las podemos utilizar para informar. En ese sentido, corresponde a las personas que las utilicen saber bien cómo sacarles provecho. En el caso de las entidades públicas, entender bien qué canal es más adecuado para llevar a cabo una política de transparencia con los ciudadanos, o eventualmente informar, o incluso hacer rendición de cuentas, ¿no? Entonces yo diría que primero hay que conocer bien los distintos canales digitales que tenemos a la mano y a partir de allí poder establecer una estrategia de comunicación. Listo. Señora Vizcarra, nos ha quedado bastante corto el tiempo, porque así es en televisión. Sin embargo, en otra oportunidad espero usted nos pueda acompañar también. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio, Paloma. Gracias, cuídese. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la información, ya cambiando el ángulo de la misma, porque vamos a presentarles las 5 noticias oficiales del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno no tendrá ninguna injerencia ni intromisión y será 100% neutral y respetuoso de la voluntad del pueblo en las elecciones regionales y municipales de este año, señaló el presidente Pedro Castillo. Dijo también que se debe instalar una mesa técnica con los alcaldes a fin de atender las necesidades de cada una de sus jurisdicciones. Ante el deslizamiento ocurrido el pasado martes en la zona de Retamas, región La Libertad, el gobierno continúa en su misión de salvaguardar la mayor cantidad de vidas. José Luis Gavidia, ministro de Defensa, destacó que estas acciones se ejecutan desde que se reportó la emergencia. Se está también trabajando con la sensibilización a la población para su traslado hacia una zona segura. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social prevé que durante el 2022 se atienda a 7 millones de peruanos a través de sus programas sociales, lo que implica la ampliación de la cobertura en 131.000 beneficiarios en intervenciones regulares, Pensión 65, Juntos y otros, y 376.000 en intervenciones temporales, Yanapay y ollas comunes, lo afirmó la ministra del sector, Dina Boluarte. Por tercer año consecutivo, el PRONAVEC lanzó el concurso Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior, con el objetivo de apoyar la permanencia de estos estudiantes con buen rendimiento académico, que pertenecen a los hogares más vulnerables del país. Se otorgarán 12.000 becas. La postulación, que concluirá el próximo 8 de abril, es gratuita y por internet. El pabellón instalado en la Expo 2020 Dubái fue elegido como el mejor dentro de los 192 países presentes, al ganar el premio World Sport Awards en la categoría People's Choice Awards. La votación fue a través del público, que demostró su predilección por este pabellón, que registró más de 1.400.000 visitas desde su inauguración. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Ahora la Contraloría General de la República nos informa sobre las acciones de control realizadas en las regiones de Loreto, Arequipa, Huaraz y Piura. En el marco del megaoperativo de control en Loreto, hemos identificado un perjuicio económico de casi 104.000 soles a la entidad prestadora de servicios en saneamiento de agua potable y alcantarillado de Loreto, debido a que en el año 2020 se recibieron insumos químicos para el tratamiento de agua fuera de los plazos establecidos en el contrato. Nuestro informe de control advierte que Seda Loreto recibió insumos químicos de policloruro de aluminio para el tratamiento de agua potable en las ciudades de Iquitos y Requena, fuera de los plazos de entrega señalados. Pese a dicha situación, se pagaron las valorizaciones sin aplicar la penalidad por mora al contratista. Por estos hechos, identificamos presunta responsabilidad civil y o administrativa en un funcionario y 3 servidores de Seda Loreto. Las irregularidades detectadas han sido comunicadas al directorio de Seda Loreto para el deslinde de responsabilidades. La Contraloría General identificó un perjuicio económico superior a los 14 millones de soles en el gobierno regional de Arequipa por deficiencias técnicas, ampliaciones de plazo injustificadas y trabajos incompletos
en la ejecución de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos de Aplau y Huancarqui, provincia de Castilla, en la región Arequipa. En el informe de auditoría de cumplimiento se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 personas, entre las que se encuentra una exgobernadora regional. En la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales se evidenció deficiencias constructivas y pago por trabajos no ejecutados. La obra actualmente se encuentra inoperativa y sin funcionamiento. La obra data del 2014. Año en el que se suscribió el contrato de ejecución por más de 43 millones de soles. Sin embargo, se pagó 50 millones de soles en el 2017, fecha en la que se resolvió el convenio por problemas financieros de la empresa. La Contraloría identificó irregularidades en la aprobación de expedientes técnicos y pagos por trabajos deficientes en la obra de ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Ayabaca, que han ocasionado un perjuicio económico de más de 4 millones de soles, por lo cual recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contra 3 exfuncionarios de la gerencia subregional Luciano Castillo Colonna. Según el informe de auditoría de cumplimiento, determinó 3 observaciones desde el trámite para la aprobación del expediente técnico, suscripción del contrato, documentación de valorizaciones, así como visita de inspección física a la obra. El informe fue comunicado por la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas. La Contraloría evidenció carencias en el equipamiento de los vehículos utilizados para realizar el patrullaje municipal e integrado en las provincias de Huaraz y El Santa, en la región Ancash. También se detectó una débil planificación y coordinación entre los gobiernos locales y las comisarías, lo que limita el desarrollo efectivo y eficaz del servicio de patrullaje por sectores y la participación de la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana. El informe de la Contraloría fue notificado al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC, de las provincias de Huaraz y del Santa, para que generen espacios de reunión periódica entre los gobiernos locales y las comisarías para la planificación concertada del patrullaje por sector. En el siguiente informe de Concitec, conozca la labor de científicos peruanos en la elaboración de medicamentos para diversas enfermedades en base al veneno de serpientes. ¿Sabías que el Perú es el segundo país en América con el mayor número y variedad de serpientes venenosas y uno de los más importantes en el mundo? El veneno de estos reptiles ya se usa en la actualidad para la fabricación de medicamentos que tratan algunas enfermedades. El Perú no se queda atrás en la investigación de las propiedades de estas sustancias. Es por ello que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con un serpentario, que con el apoyo del CONCITEC está promoviendo el rescate y conservación de esta especie, y estudia además los beneficios de su veneno. Los problemas de circulación sanguínea, los problemas de enfermedades transmisibles, enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas. También se están investigando ahora las propiedades que tienen algunos componentes del veneno en enfermedades muy graves como el cáncer. El proyecto también contempla el estudio molecular de las mudas de la piel de las serpientes para analizar su ADN. Esta investigación busca utilizar los componentes naturales de las serpientes para tratar enfermedades. La meta es clara. Sería fantástico tener y lanzar productos farmacéuticos en base a principios activos de veneno de serpientes y que esto se pueda utilizar, pero para ello el estudio de veneno de serpientes recién aquí en Perú está tomando una fuerza, la fuerza de vida, y que tenga también el reconocimiento a nivel internacional. Su investigación, que se encuentra en la fase experimental y está en proceso de patente, ha desarrollado una tecnología para producir los anticuerpos contra las serpientes peruanas, siendo esta la primera vez que se desarrolla. Las comunidades nativas del Perú están expuestas a las mordeduras de serpientes y muchas veces no hay un conocimiento real de cómo atender estos casos. El otro gran aporte de este proyecto es la información que se le está dando al público en general, a los investigadores y especialmente a las comunidades sobre cómo tratar a las serpientes, cómo considerar a los venenos, cómo considerar cuando una serpiente es venenosa y no es venenosa, cómo evitar que las maten innecesariamente
y cómo hacer frente a una mordedura. El financiamiento de este proyecto ha permitido ampliar el equipamiento científico del laboratorio y mejorar las instalaciones del serpentario, en donde se reciben especies que han sido rescatadas. Lo que nosotros pretendemos al tener un serpentario es revalorar las especies de serpientes aquí en el Perú, ya que algunas de ellas están catalogadas ya como en peligro de extinción. Queda aún mucho camino por recorrer en este campo del conocimiento. Sin embargo, los alcances científicos y médicos del veneno de serpiente ya son variados. Aquí, desde el Serpentario Osvaldo Meneses del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también estamos transformando el Perú. Por otro lado, les informamos que el Ministerio de Cultura realizará labores de conservación de la ciudadela de Chanchán. Los detalles en el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, viene realizando un trabajo en la preservación y conservación del complejo arqueológico Chanchán, en el sector de audiencias del conjunto amurallado Nicán. Con el apoyo del Plan Copesco se impulsará un nuevo proyecto de coberturas, con la finalidad de unificar el diseño y materiales de las actuales coberturas. El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, John Juárez, informó que dicho proyecto también considerará la instalación de un mirador y un nuevo circuito turístico que iniciará en el museo y recorrerá la Huaca Toledo hasta llegar a Nicán, entre otras mejoras. El representante de la UNESCO en el Perú, Ernesto Fernández, visitó por primera vez la ciudad de adobe más grande de América y quedó maravillado por la labor que se viene realizando en este importante legado chimú. Resaltó la participación de la comunidad y las oportunidades que genera este sitio arqueológico íntegramente del patrimonio mundial. De conservación de la memoria, pero también tiene una perspectiva de generar recursos, porque finalmente un sitio como este es un atractivo para la industria turística, es un atractivo múltiple, nacional, internacional. Es impactante, es único, es algo que nunca he visto y que realmente debemos preservar para las futuras generaciones y debemos conservar y desarrollar y estudiar mucho, entenderlo, entender y dar, realmente usarlo como un instrumento para entendernos mejor a nosotros hoy también, ¿no? Entendernos como sociedad. Resaltó la participación de la comunidad y las oportunidades que genera este sitio arqueológico, integrante del patrimonio cultural. Luego, acompañado por el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad y los arqueólogos Arturo Paredes y Cintia Cueva, integrantes del proyecto especial Complejo Arqueológico Chanchán, recorrieron la plaza principal, quedando maravillado por su arquitectura amurallada. Asimismo, invitó a cuidar, conservar y estudiar Chanchán para comprender cómo sus pobladores interactúan con otras culturas. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JNE y, por supuesto, la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Ayacucho.